Buenos días, jóvenes. Hoy sí empecemos. Entonces, miren, lo que vamos a ver ahorita es valor numérico de un polinomio, ¿sí? Entonces, ¿qué es el valor numérico de un polinomio? ¿Sí? Entonces, el valor numérico de un polinomio, ¿verdad? Recordemos que en el caso de un polinomio, nosotros tenemos en cada monomio dos partes. La parte numérica, por así decirlo, el coeficiente, y la parte literal, que es la variable con su respectivo, o las variables con sus respectivos exponentes. Ahora, a pesar de tener una parte numérica, cada monomio, ¿verdad? No significa que todo en conjunto tenga un valor en específico, ¿ok? Desde el mismo momento que tenemos nuestra variable aquí, significa que estamos desconociendo el valor de todo, o sea, de esto. Y si nosotros desconocemos el valor de un monomio, ¿ok? Significa que obviamente vamos a desconocer el valor de todo el polinomio, ¿sí? Entonces, miren, en lo que consiste esto del valor numérico de un polinomio es de asignarle un valor a la variable, ¿ok? A la variable esta, ¿ok? Y al asignarle un valor a esta variable, como tenemos aquí, entonces nosotros podemos encontrar el valor numérico de todo el polinomio cuando la variable adopta ese valor, que en este caso tenemos 3. Entonces, miren, el ejercicio siempre empieza con dos cosas. Lo primero es un polinomio, ¿ok? Si queremos encontrar el valor numérico de un polinomio, entonces obviamente ocupamos el polinomio. Ese es el primer requisito. Y lo segundo, ¿verdad? No podemos encontrar el valor del polinomio si no le asignamos un valor a la variable. Entonces, tenemos el valor para la variable. En este caso es a igual a 3 y nuestro polinomio es 10a a la 3 más 5 al cuadrado menos 5a. Ahora, lo primero que hacemos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a encontrar el valor numérico, ¿verdad? Es en cada lugar donde aparece la variable, vamos a cambiar esa variable por el número, ¿ok? En este caso tenemos negativo 3, perdón, positivo 3. Entonces vamos a copiar el 10, ¿verdad? Vamos a poner igual y empezamos a copiar, tal y como está escrito, ¿verdad? Entonces 10 se copia. Luego, aquí donde estaba el A, nosotros escribimos entre paréntesis 3, ¿ok? El valor de la variable. Como la A tiene exponente, entonces al 3 le vamos a colocar el mismo exponente de este monomio. ¿Ok? Es un monomio cúbico. Entonces vamos a elevar el 3 al cubo. Luego venimos nosotros y decimos, ok, después de eso tenemos el 5 más 5. ¿Ok? Se copia acá abajo y vuelve a aparecer la variable. Entonces la variable vale 3. Entre paréntesis escribimos 3. Y como la variable tiene potencia cuadrada, ¿verdad? Está elevado al cuadrado, entonces al 3 también se eleva al cuadrado. Y por último, tenemos 5a, esa parte solo se copia, menos 5, ¿ok? Y luego la variable, que en este caso es 3 entre paréntesis, ¿ok? No tiene exponente, o sea, o tiene exponente y es 1, entonces no hay necesidad de copiarlo, ¿ok? Ya se sobreentiende que es 1. Entonces, a esta primera parte, este primer paso, le podemos poner sustitución. Sustitución de A por 3. ¿Sí? Suani, ¿dudas? Miro que levantó la mano. O no, okay, o no tiene dudas. Bien. Sigamos. Suani, ¿sí? Ok, entonces, primero lo que se hace es sustitución, ¿verdad? Entonces, cambiamos la A, la variable A, por el valor asignado, que en este caso es 3. Primer paso. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es pura operatoria con números reales, ¿sí? Pura operatoria con números. Entonces, fíjense bien. Usualmente, ¿verdad? En este caso tenemos un ejercicio de operaciones combinadas.
¿Qué son operaciones combinadas? O sea, tenemos un montón de operaciones aritméticas, ¿verdad? Sumas, multiplicaciones, en este caso no hay división, ¿verdad? Pero tenemos también potencias. Entonces, aquí les voy a recordar algo, ¿ok? Eso es una de las cosas como que se aprenden desde la escuela, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos operaciones combinadas, tenemos lo que es el famoso triángulo de las operaciones. El triángulo de las operaciones nos dice en qué orden vamos a resolver un ejercicio de este tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada operación tiene su prioridad, por así decirlo, ¿ok? Entonces, en este momento vamos a poner solamente 3 niveles, ¿verdad? Porque se van asociando las operaciones de a pares, ¿ok? Entonces, ok, primero, en el primer nivel, ¿verdad? Cuando tenemos operaciones combinadas, resolvemos nosotros lo que son las raíces cuadradas y las potencias, ¿ok? Primer nivel. Es lo que si ustedes miden operaciones combinadas es lo primero que se resuelve. Después se resuelven las multiplicaciones. Entonces, por y las divisiones, ¿ok? Por y entre. Y en último lugar se resuelve lo que son las sumas y las restas. ¿Ok? Entonces, siguiendo ese triángulo de operación, entonces venimos nosotros y decimos, ok, en esta parte de acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos multiplicación, ¿verdad? O sea, el 10 por la variable se multiplica, ya habíamos dicho eso desde el principio. De estas clases de polinomios, ¿verdad? El coeficiente multiplica la parte del literal, por eso no tenemos ningún signo, ¿ok? Entonces aquí hay una multiplicación, luego acá el 3 elevado a la 3 es una potencia, tenemos una suma, tenemos otra multiplicación, ¿verdad? 5 por 3 al cuadrado, luego tenemos 3 al cuadrado, ¿verdad? Una potencia, tenemos una resta, y por último, en este caso, tenemos una multiplicación, 5 por 3, y como la potencia es 1, entonces básicamente la ignoramos, ¿sí? Entonces, según el triángulo este, ¿qué tendríamos que resolver primero? A ver, Edwin o Stephanie, ¿quién responde? De las tres Las operaciones, potencias. las potencias, ¿verdad? Entonces, primero resolvemos las potencias. Entonces, fíjense bien. Excelente eso. Entonces, tenemos dos potencias. Tenemos una potencia aquí y tenemos otra potencia acá. Entonces, el resto del polinomio, del polinomio solo se va a copiar. Entonces decimos, igual, pero en el siguiente paso, copiamos el 10 y resolvemos la potencia. Entonces, esto lo pueden hacer ustedes mentalmente, o como están en sus casas, para no se compliquen y escriban 3 elevado a la 3. Y nos da 27. Porque recuerden, una potencia es como que tengamos 3 veces multiplicándose 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces, 10 por 27. Luego, más 5, solo se copia, más 5. Y resolvemos 3 al cuadrado. ¿Y cuánto es 3 al cuadrado? 9. ¿Ok? Entonces, 5 por 9. Entonces, aquí les puse un por, ¿verdad? Para resaltar el hecho de que el coeficiente se multiplica con la variable. ¿Sí? O sea, no hay signo acá, ¿verdad? Pero en este caso, como convertimos la variable en un número, entonces preferiblemente separar con el por. ¿Sí? Ahora, luego escribimos menos 5, solo se copia. Y bueno, de hecho en este caso, como estamos haciendo como nivel por nivel, ¿verdad? Entonces, escribimos 5 por 3, porque no hay ninguna potencia. Entonces, resolvimos como quien dice el primer nivel. Si hubiera alguna raíz cuadrada, también la resuelven. Ok, entonces, ponemos acá potencias. Y en el siguiente paso, ok, a ver qué me dice que se hace en el siguiente paso. ¿Alguien? ¿Un valiente ahí? No,
O lo llamo. Ángel. Ángel. Vamos, alguien. Es sencillo, ¿ok? De estos tres niveles, si ya resolvimos la potencia y las raíces cuadradas, ¿cuál es la siguiente operación a resolver? La multiplicación. La multiplicación, exacto, ¿verdad? Entonces, ¿dónde hay multiplicación? Acá, 10 por 27, se ignora la suma, ¿verdad? 5 por 9 y 5 por 3. Entonces decimos, 10 por 27 es 270, 5 por 9 es 45, ¿verdad? O 9 por 5, 45. Y 5 por 3, 15. Entonces, se fijan, en este caso, separamos los términos con el más, ¿verdad? Entonces, 270 más 45 menos 15. ¿Sí? Entonces, aquí, a ver, son multiplicación. Hay multiplicación. Y ya solo nos queda resolver, bueno, en esta parte, en este caso lo hice separado, ¿verdad? Entonces, bien, ya hicimos los dos primeros niveles, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quedan? Sumas y restas. Solo que en este caso me tomé como la libertad de hacer, o sea, usualmente se dice que cuando llegamos a este punto, ¿verdad? Solo sumas y restas, se suman positivos con positivos, ¿verdad? 270 más 45, ¿sí? Si les da un poco de pereza hacerlo manualmente, ahora 270 más 45 nos da 315. Entonces, escribimos igual a 315. Ahora, menos 15, ¿ok? Entonces, el 15 negativo, como no tiene con quién sumarse, entonces solo se copia. Entonces, 315 menos 15 nos da 300. ¿Sí? ¿Entendimos esta parte? A ver, al menos confírmenme diciendo sí, sí, todos. Sí. Ok, gracias. ¿Josué? Sí. Sí. Ok. ¿Alguien más? Sí. Noelia. Sí. Noelia, a ver, ¿entendimos? No. Ok. Mira, quería ver si podía dejar esto por acá. No sé, mira, tenemos igual, encontrar el polinomio, el valor numérico, ¿verdad? Muy claro esto. Encontrar el valor numérico del siguiente polinomio, ¿ok? Si x es igual a negativo 2. ¿Está bien? Entonces, bien, entonces nos dan el polinomio, ¿sí? Esto de aquí. Y nos dan el valor de la variable, x igual a negativo 2. Y venimos nosotros y escribimos, ok. Primero, coeficiente igual, entonces primero igual, ¿verdad? Negativo 4 solo se copia. Y aquí donde tenemos x, vamos a sustituir con negativo 2, con esto de acá. Muy bien. Entonces decimos nosotros, ok, menos 2, y como está elevado a la 3, elevamos a la 3. Luego, más 8, solo se copia. X al cuadrado, ¿verdad? Entonces el valor de x es negativo 2 y lo elevamos al cuadrado, ¿ok? Ese cuadrado solo se copia, más 3, se vuelve a, esto se copia y sustituimos la x, ¿verdad? Entonces, menos 2 y el menos 5, ¿verdad? Solo se copia, ¿ok? Entonces, en este caso es sustitución de x, ¿verdad? Aquí es de x por negativo 2. Entonces, miren, en este caso es muy importante colocar los paréntesis debido a que es la potencia de un número negativo, ¿sí? Entonces, el número negativo es negativo 2. Entonces, fíjense bien. Si nosotros agarramos una calculadora, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? No era
esto. ¿Qué pasó? Ok, no es esto, ¿ok? Entonces, les decía que si tomamos una calculadora, ¿ok? Y nosotros queremos encontrar el valor de negativo 2 elevado al cubo, entonces escribimos, fíjense bien, menos, borramos todo, borramos, ok. Menos 2 y le decimos elevado al la 3, ¿sí? ¿Cuánto nos da? Bueno, en este caso nos da negativo 8. Significa que si lo hace bien. Entonces, miren, el detalle es que muchas veces, y vamos a hacerlo de forma diferente, así no. Ok, tenemos 2, negativo, y lo elevamos a potencia 3. Creo que esta vez, ok, no, esta calculadora es bastante buena al parecer. Entonces, miren, usualmente en las calculadoras, si ustedes no incluyen el paréntesis, entonces si el número es negativo, entonces sí va a haber una diferencia. En una calculadora normal, aquí nos hubiera dado positivo 8. Y no, ok, es negativo 8. Entonces venimos, ok, para el siguiente paso que empezamos a evaluar, ¿verdad? O sea, ya sustituimos, entonces vamos con el primer nivel. Primer nivel es raíces y potencias. Tenemos potencias. Entonces resolvemos esto primero. Bueno, de hecho me faltó un nivel ahorita que lo pienso. Son 4. Aquí vamos a agregarlo, de hecho. Así que miren, en el nivel más arriba, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos usualmente son estos de acá, miren, los paréntesis. Esto va a quedar bien feo, ¿ok? Entonces no, las llaves y los corchetes, ¿ok? Eso es el primer nivel, de hecho. Solo es un pequeño apartado, ¿verdad? Entonces, se resuelve lo que está dentro de paréntesis. Entonces, obviamente, tenemos este paréntesis de acá, ¿sí? Entonces, en este paréntesis de aquí no tenemos nada, por lo tanto, pasamos a la siguiente operación, que es la potencia, ¿sí? Entonces, como solo es negativo 2, nada, ¿verdad? Entonces, pasamos al siguiente nivel, este de acá, potencia, negativo 2 al cubo es negativo 8. Entonces, copiamos negativo 4, su respuesta es negativo 8, luego más, se copia el más 8, de hecho, y resolvemos la siguiente potencia, negativo 2 al cuadrado, entonces aquí sí nos da positivo, ¿sí? Entonces, esto sí, ¿ok? Podemos comprobar con la calculadora. Entonces tenemos 2, negativo, y lo elevamos al cuadrado. Y si se fijan, ¿verdad? Negativo 2 al cuadrado es 4. Por eso escribimos 4 entre paréntesis. 4 positivo. A diferencia del anterior, verá que era 8 negativo. Ahora, copiamos el más 3, y el negativo 2, como ya no tiene potencia, entonces igual, solo lo copiamos. Igual negativo 5, menos 5 solo se copia. Entonces resolvimos el primer nivel, ¿verdad? Potencias y raíces, ¿verdad? Ya no nos queda ninguna potencia, ninguna raíz. Por lo tanto, pasamos al segundo, ¿verdad? Que es por y entre. Entonces, por y entre tenemos multiplicaciones, ¿verdad? Eso significa que cualquier otra operación que no sea multiplicación o división se puede ignorar. Por ejemplo, esta suma, esta otra suma y esta otra suma. Solo lo vamos a ir copiando. Entonces decimos, menos por menos da más, 32, ¿verdad? Y 4 por 8, bueno, 4 por 8, 32. Menos por menos da más, y 4 por 8, 32. Se copia el más, ¿ok? Hago énfasis en esto. Esa operación solo se copia, y resolvemos la siguiente operación. Por, ¿ok? 8 por 4, 32. 8, si tienen pereza, por 4, 32, ¿sí? Y por último, tenemos nosotros, o sea, el más, no, perdón, no por último, ¿ok? Más, ¿verdad? Se copia y decimos 3 por 2, perdón, 3 por 2 nos da negativo 6, ¿ok? Menos 6
Y como el menos 5, o sea, solo es una operación, pero es una resta, solo se copia, o sea, aquí no hay ninguna multiplicación ni una división. Entonces, este solo se copia. Bien, entonces ahora tenemos 2 positivos y 2 negativos. Entonces, positivo con positivo, 32 más 32, 2 y 2 son 4, 3 y 3 son 6. Y luego negativo con negativo. Como los dos son negativos, se suman, ¿verdad? 6 y 5 son 11, pero es una deuda, ¿verdad? Debo 6 y debo 5. El resultado es debo 11 en total. Por lo tanto, solo nos queda 64 menos 11 y es una resta, ¿ok? Entonces el resultado va con el signo del número que tenga mayor valor absoluto, que en este caso es 53 positivo, ¿ok? Positivo, ¿ok? 64 es positivo, el resultado tiene que ir positivo. Y 64 menos 11 es 53. No me creen, ¿verdad? Entonces, 64 entre, perdón, 64 menos, ok, ven, miren, no se puede dividir por 0. Propiedad muy importante, no lo olviden. Borramos todo, 64 menos 11. Nos da 53, ¿ok? Entonces el valor numérico de este polinomio es 53, ¿sí? Entonces, eso es todo, ¿verdad? O sea, miren, o sea, la parte de álgebra que se hace en este tipo de ejercicios, ¿verdad? Solamente es la sustitución, o sea, cambiar un número por otro, ¿ok? Y posiblemente, ¿verdad? Esta parte de sustitución también se utiliza en ciertas ocasiones en lo que es aritmética, ¿verdad? O sea, la parte de solo operaciones de números. Pero para que vean, o sea, estamos en una clase de álgebra, pero lo único que nosotros podemos hacer de álgebra en este ejercicio de acá, ¿verdad? Podemos decir que es la sustitución, o sea, cambiar algo por otra cosa que tenga igual valor, ¿sí? Y como sabemos nosotros que tiene el mismo valor, o sea, desde el principio del ejercicio nos están diciendo que el valor de la x es negativo 2. Entonces nosotros solo cambiamos la x por negativo 2. ¿Sí? Es como que, vaya, vamos a dar un ejemplo. Que yo diga, a ver. No me sé la... Ya van a ver, okay, veamos octavo. Retrocedamos un poco. Ok, van a ver. Entonces, lista de existencia. Ahora es como que yo venga y les diga a ustedes, o le diga a uno de ustedes, a ver, okay, Arturo, okay, Arturo, encienda el micrófono y diga hola. ¿Dónde está? A ver, no lo miro. Ok, sí, ahí está, ok. No quiera, pero él entiende, ¿verdad? O que yo diga, vaya, Araceli. Araceli, ¿está en clase, Araceli? Sí, Ah, ven que entienden. Entonces, eso es la sustitución, ¿verdad? Cambiar algo por otra cosa del mismo valor, ¿verdad? Así decir Keila o decirle Araceli es lo mismo. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Para el ejercicio, decir nosotros, ¿verdad? Decir X o decir negativo 2, ¿ok? Decir X o decir negativo 2 es lo mismo, ¿ok? Entonces, en vez de la variable, su valor, ¿sí? Entonces, esto es valor numérico de un polinomio, ¿verdad? Es darle valor a la variable o a las variables y encontrar el valor de todo el polinomio. Ok, entonces, bueno, de hecho creo que no les puse ejercicios más difíciles de acá. Más difíciles que esto. Miren, si el polinomio tiene dos variables, pero si tuviéramos una y por aquí, entonces sería necesario que por acá nosotros pusiéramos y igual a, y darle un valor, y igual a 1. ¿Okay? Y solamente se tendría que agregar acá, ¿verdad? El y igual a 1. ¿Okay? Aquí entre paréntesis se escribe 1.
Y sería la única variación, ¿verdad? O sea, lo más difícil, lo que en este caso, bueno, no puede tener, no sí puede tener divisiones. Entonces, lo que les va a variar es que tal vez les aparezcan algunos polinomios con alguna división, ¿verdad? Van a encontrar una división por acá, por ejemplo, si tuviéramos un coeficiente racional, por ejemplo, 4 tercios, no, 4 tercios. Entonces sí tendrían que hacer una división, o que por ahí tuviéramos raíz cuadrada de 8, ¿ok? Por acá. Y sigue siendo un polinomio, ¿ok? Y sigue siendo un polinomio. Recordemos que donde no podemos admitir números irracionales como este, o números racionales como este, o números enteros, es aquí en la potencia, ¿verdad? Pero los coeficientes pueden ser cualquier número. ¿Ok? Entonces, es todo por la clase de hoy, ¿verdad? Traten de participar, ¿verdad? Para la próxima clase. Ni porque los felicité hoy, ¿verdad? Quisieron decir como gracias o algo, pero bueno. Solo uno ahí, creo que fue Edwin, o no recuerdo. Y fue por el chat, ¿ok? Entonces, esto es la clase de hoy, ¿verdad? Espero que no tengan dudas, ¿ok? Ya regañé a algunos con las tareas, ¿verdad? La semana pasada les dije participen un poco más. Me preguntan si no entienden, ¿verdad? Porque sí, en más de alguna tarea, recuerdo que en alguna tarea alguien me dijo, profe, es que no le entiendo a la tarea o no le entiendo al tema. Y yo así como, pero es que ustedes no preguntan nada. Entonces, ustedes no preguntan nada, se da por entendido de que entendieron todo. Stephanie, ok. Sí, es que a veces como solo, bueno, ok, gracias Stephanie, aunque sea lo escribí en el chat, ¿verdad? Sí, es que a veces ustedes encienden el micrófono y con la misma lo apagan, entonces no me doy cuenta a veces quién comenta. Entonces, aquí en la parte donde aparecen ustedes de participantes, ¿verdad? Entonces, cuando alguien me enciende el micrófono, aparece de primero. Y aparece de primero, ¿verdad? Y se mira que está hablando. Entonces, si ustedes vienen, enciende, dice sí, no, y luego apaga el micrófono, ¿verdad? Entonces, a veces no me doy cuenta, porque no siempre tengo la ventanita esa abierta. Ocupo todo el espacio de la pantalla, pero gracias, Stephanie, por participar, ¿verdad? Se le agradece, es muy bueno, ¿verdad? Porque recuerden que esto no es para mí, sino que es para ustedes. Eh, porque eso ya lo sé, ¿verdad? Por eso es que les estoy enseñando. Entonces, sí traten de ser más participativos. O sea, miren, matemáticas es la clase que les va a estar dando guerrita a ustedes, ¿verdad? De aquí hasta la universidad. Porque, vaya, hagamos un ejercicio. De ustedes de octavo, ¿quiénes tienen pensado en entrar a la U? Y solo levanten la manito ahí, ¿verdad? Con la opción de levantar la mano, solo levanten la mano, ¿ok? ¿Quiénes tienen pensado entrar a la U? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, ven. Entonces, ahí van todos, ¿verdad? ¿Okay? Al menos estoy consciente de que ustedes están en clase, ¿ok? Ya pueden bajarla. Entonces, ya les había dicho anteriormente, ¿verdad? O sea, matemática es una clase que va de fijo desde primer grado hasta el primer año de universidad, ¿ok? Hasta la carrera más de humanidades, ¿verdad? Eduardo, ¿cómo se hacen? Los 3 puntitos, Eduardo. Exacto, ¿ok? Entonces, ¿qué les iba diciendo? Entonces, o sea, hasta la carrera más de humanidades, ¿verdad? Que vaya, por ejemplo, creo que este ejemplo ya les había dicho en clase. Hay gente que entra a la universidad y dice, voy a estudiar Derecho porque Derecho es una carrera que no lleva matemáticas. Pero creo que incluso los de Derecho llevan al menos una clase de matemáticas. ¿Okay? Algo así como lo que estamos viendo en ese momento, que o sea, para llegar a la universidad, ¿verdad? Que ustedes estén viendo valor numérico de un polinomio, es como las cosas más básicas. Pero bueno, ¿okay? Entonces es todo por hoy, jóvenes. Un gusto que hayan estado participando, ¿verdad? Traten de mandar las tareas temprano, así para el viernes les puedo hacer alguna o que otra corrección. ¿Okay? Entonces hoy sí, los que no han escrito su nombre en el chat, háganlo ahorita, ¿verdad? Y el resto puede retirarse. Nos vemos. Adiós, profe. Nos vemos. Cuídense.
La arquitectura es demasiada matemática. Fíjese que de hecho arquitectura sí tiene bastante matemática, pero arquitectura se dice que es una carrera que está entre la parte de la ciencia y la parte de artes. Porque sí lleva bastante matemática, pero igual para ser arquitecto usted tiene que tener mucha imaginación, ¿verdad? O sea, porque llevan dibujo, primero llevan dibujo técnico. Y en dibujo técnico ustedes aprenden como lo básico de dibujo, un dibujo más profesional, ¿verdad? Orientado a la parte de elaboración de planos. Y entonces, pero, o sea, después usted utiliza sus habilidades, por así decirlo, matemáticas, para geometría, para cuestiones un poco más artísticas. Entonces, es una carrera que está como entre dos mundos, de hecho. ¿Okay? Pero una pregunta, Alexander. Nos vemos, cuídese. Me espera.